Hola, 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 ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Por si no me conoce, mi nombre es Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión continuaremos confeccionando a nuestra Alicia, sí, del País de las Maravillas. En esta segunda parte estaremos realizando su vestido con todo y su delantal, que si aún no ha visto el vídeo anterior, donde le muestro todos los materiales que necesitamos para confeccionar la enterita, además le guío en los vídeos que debe ver para realizar su cuerpo base y sus zapaticos, en la descripción de este tutorial usted puede encontrar dichos enlaces. Y si está al día, entonces comencemos. Para este vestidito comenzaremos utilizando hilo color azul cielo e iniciaremos la vuelta 1 con 37 cadenas. Ya que tengamos listas 37 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda y estaremos repitiendo durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento. Comencemos en la segunda, 1, 2, tomando estas hebritas traseras, no la hebrita trasera tradicional, sino esta, la misma que utilizamos cuando realizamos los mechones del cabello. Comencemos con 5 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. Y tomando de esta forma las hebritas de atrás, pues nos queda un bonito acabado aquí arribita del vestido. Ya terminado la vuelta número 1, vea el resultado. Para la vuelta número 2 vamos a girar el tejido y estaremos realizando 42 puntos bajos sin cadena de subida, comenzando justo en el primer huequito. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 haremos lo siguiente. Vamos a girar el tejido y comenzaremos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento y este aumento será de un medio punto alto y un punto alto. Un medio punto alto y un punto alto junto en el mismo lugar. 2 cadenas al aire, 1 y 2. Vamos a tomar lazada para el siguiente punto, pero antes vamos a saltar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente, o sea 10 y en el siguiente, vamos a realizar otro aumento, pero esta vez será de un punto alto y un medio punto alto. Un punto alto y en el mismo lugar un medio punto alto. Ya que hayamos terminado este aumento, vamos a repetir exactamente lo mismo desde el inicio. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento de un medio punto alto y un punto alto. Un medio punto alto y un punto alto en el mismo lugar. 2 cadenas al aire, 1, 2, tomamos lazada para el siguiente punto, pero antes vamos a saltar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente, o sea en el 11, vamos a realizar un aumento de un punto alto y un medio punto alto. Y para terminar la vuelta, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Habremos acabado esta vuelta número 3 con un total de 30 puntos. Para la vuelta número 4 y hasta la vuelta 9 estaremos girando el tejido y vamos a realizar 30 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Aquí en estas dos cadenas pues vamos a realizar un punto bajo por cada cadena y de igual forma en estas cadenas de aquí. Y así continuaremos repitiendo exactamente lo mismo hasta la vuelta número 9, 30 puntos bajos por cada vuelta. Ya he terminado de tejer hasta la vuelta 9, para la vuelta 10 vamos a subir con una cadena, giraremos el tejido y vamos a estar realizando 30 aumentos de medios puntos altos solo tomando las hebras traseras. Tomamos lazada y justo en esta primera cadena, no en la de subida, haremos el primer aumento de medio punto alto tomando solo la hebra trasera. Hagamos uno más juntos, tomando la hebrita trasera, el segundo aumento de medio punto alto y así continuaremos realizando aumentos de medios puntos altos hasta finalizar la vuelta con un total de 60 puntos. Terminada la vuelta 10, ve el resultado. En la vuelta 11 subiremos con una cadena, giramos el tejido y vamos a estar repitiendo durante 15 veces 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto y terminaremos esta vuelta con un total de 75 puntos. Vamos a tomar lazada y comenzando justo en este primer huequito, el primer medio punto alto, 2, 3 y le sigue un aumento de medio punto alto. Vamos a repetir juntos una vez más. 3 medios puntos altos, 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto hasta finalizar la vuelta. Este será el resultado una vez terminadas todas las repeticiones y para terminar totalmente la vuelta vamos a colocar esta pieza en esta posición y vamos a realizar un punto deslizado justo en el primer medio punto alto de esta vuelta. Aquí en la cadena no. Vamos a realizar el punto deslizado encima del primer medio punto alto de esta vuelta. Y así habremos terminado esta vueltita. Desde la vuelta 12 y hasta la 20 haremos lo siguiente. Vamos a subir con una cadena y estaremos realizando 75 medios puntos altos, comenzando justo en esta misma base donde hicimos el punto deslizado. Un medio punto alto, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta finalizar la vuelta. Y una vez terminados los 75 medios puntos altos, para cerrar la vuelta haremos un punto deslizado justo en el primer medio punto alto de esta vuelta. Y así como hemos realizado esta vuelta 12 subiendo con una cadena y en la misma base comenzando 75 medios puntos altos y luego cerrando cada vuelta con un punto deslizado, así continuaremos repitiendo exactamente lo mismo hasta la vuelta número 20. Al terminar la vuelta número 20, este ha sido el resultado. Haremos el último puntico deslizado, vamos a cortar hebra dejándola cómoda solo para asegurar y esconder y yo estaré utilizando una agujita lanera para ello. Simplemente asegurar y esconder, nada más y comenzaremos con la faldita interior. Vamos a comenzar la faldita interior y para esta faldita interior estaremos utilizando hilo de color blanco e iniciaremos con un nudo corredizo. Listo el nudo corredizo, dejémoslo por acá. Lo primero que debe saber es que debe colocar este vestido en esta posición con la parte de atrás hacia usted. Y una vez colocado en esta posición vamos a voltearlo de esta manera. Vuelvo y repito, el vestidito en esta posición y lo volteamos así. Una vez tengamos así el vestidito,
Entonces vamos a tomar el nudo corredizo que ya tenemos listo. Vamos a insertar el gancho justo en la primera hebrita delantera que tenemos. Vean, las hebritas delanteras que dejamos cuando hicimos esta vuelta de aumentos de medios puntos altos. Pues en estas hebritas que dejamos, vamos a insertar el gancho en la primerita y extraemos este nudo corredizo. Debemos tener 30 hebras así para trabajar sobre ellas. Lo primero que vamos a hacer en esta primera ronda de la faldita es una cadena. Y seguido, justo en la misma hebra, vamos a comenzar a realizar 30 aumentos de medios puntos altos. Tomamos lazada y justo aquí en el mismo lugar vamos a hacer el primer aumento de medio punto alto. 2 medios puntos altos juntos en el mismo lugar. Hagamos uno más juntos, a su vez estaré escondiendo esta hebrita y asegurándola. Ya llevamos 2 aumentos de medios puntos altos y así continuaremos realizando aumentos de medios puntos altos durante toda la ronda y terminaremos esta vuelta con un total de 60 puntos. En la vuelta 2 haremos lo siguiente, subiremos con una cadena, giramos el tejido y vamos a realizar 60 medios puntos altos, comenzando justo aquí en el primer huequito. Un medio punto alto, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta finalizar la vuelta. Ya he terminado los 60 medios puntos altos y para terminar totalmente la vuelta haremos un punto deslizado justo en el primer medio punto alto que realizamos en esta ronda. Un puntico deslizado. Ahora desde la vuelta 3 hasta la 10 estaremos haciendo lo siguiente. Subiremos con una cadena y justo en el mismo lugar del punto deslizado comenzaremos a realizar 60 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta finalizar la vuelta. Una vez terminados los 60 medios puntos altos, haremos un punto deslizado en el primer medio punto alto de esta vuelta. Y así como tejimos esta vuelta número 3 de la faldita, continuaremos repitiendo exactamente lo mismo hasta la vuelta número 10. Ya he terminado la vuelta número 10 y en la vuelta número 11 haremos lo siguiente. Vamos a realizar una cadena. Tomamos lazada, pues haremos un medio punto alto justo en la misma base de esta cadena donde hicimos el punto deslizado. Y luego vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Repitamos lo mismo una vez más, una cadena, tomamos lazada, un medio punto alto en la misma base de esta cadena. Y luego un punto deslizado en el siguiente punto. A esto yo le llamaré conchita, pues vamos a continuar realizando conchitas hasta tener un total de 60 y terminar la vuelta. Ya he terminado las 60 conchitas y una vez terminadas el último punto deslizado de la conchita 60, pues lo haremos justo en la base de la primera conchita de esta vuelta. Justo ahí el puntico deslizado. Y ahora sí usted puede cortar la hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla. Y lo primerito que haré será introducirla hacia detrás, justo ahí donde hicimos el punto deslizado. Y ahora sí se puede auxiliar de agujita lanera para asegurarla y esconderla. Una vez asegurado y escondido la hebra, así nos habrá quedado. Vamos a voltear el vestidito. Y vea usted el resultado, esta faldita interior pues va a salir un poquito y así se verá bien bonita. Como puede ver ya tengo una manguita lista, pues ambas manguitas serán exactamente iguales, solo va a variar dónde comenzar cada una. Esta de acá yo la he comenzado en la base de este aumento, de medio punto alto y punto alto, acá del vestido y por la parte de atrás. Y esta de aquí la vamos a comenzar justo en esta misma base, pero por el frente. O sea, aquí la comenzaremos acá y esta de aquí, pues aquí por el frente. Es la única diferencia, el resto será exactamente igual.
Vamos a estar utilizando el mismo hilo color azul cielo, este azulito tan bonito, y prepararemos un nudo corredizo. Ya que tengamos el nudo corredizo listo, vamos a insertar el gancho justo ahí, en la base de ese aumento. Extraemos el nudo corredizo y comenzaremos el primer aumento justo aquí en el siguiente punto, ¿verdad? Ahí vamos a comenzar con un aumento. Seguido realizaremos un aumento, pero esta vez de medio punto alto. 2 medios puntos altos juntos en el mismo lugar. Le siguen 6 aumentos de punto alto. Un punto alto, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento de punto alto. Necesitamos 6. 2 aumentos de punto alto. 3. 4. 5 y 6. Seguido un aumento de medio punto alto. Un aumento ya de punto bajo. Y para terminar la ronda vamos a realizar 2 puntos bajos más, pero esta vez los estaremos haciendo, vamos a saltar todo esto de aquí y lo vamos a estar realizando justo en la base de estas 2 cadenas que hicimos al inicio del vestido. Recuerden, para la separación del huequito de la manga. Justo ahí haremos los 2 puntos bajos. 1. Tome bien la hebrita. 2. Y habremos terminado esta primera vuelta con 22 puntos. Para la vuelta 2, primeramente vamos a colocar un marcador para no equivocarnos. Y listo el marcador. Comenzaremos con una disminución y la comenzaremos justo, vamos a saltarnos todo esto justo aquí en el primer punto bajo que realizamos de este aumento. Justo ahí comenzaremos esta disminución. Voy a estar haciendo una disminución tradicional, una disminución de punto bajo tradicional. Le sigue una disminución de medio punto alto. Seguido 6 disminuciones de punto alto. La primera disminución de punto alto, perdón. Dos. 3. 4. 5. 6. Le sigue una disminución de medio punto alto. Luego una disminución ya de punto bajo. Y para terminar la ronda, los 2 puntos bajos que nos quedan. 1 y 2. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 12 puntos. Ahora sí vamos a cortar hebra dejándola cómoda para realizar un cierre con aguja lanera. Vamos a retirar el marcador. Colocaremos una agujita lanera. Y ya que esté lista la agujita lanera, entonces vea lo que haremos.
Aquí acabamos de terminar, nos vamos a saltar este punto y en este que sigue, ahí introducimos la aguja lanera y la volveremos a introducir en el último punto bajo que hicimos por arribita. Vamos a extraer ya por dentro. Listo, así no se notará tanto donde hemos acabado. Y ahora sí, pues vamos a asegurar y esconder esta hebrita. También vamos a esconder esta que nos ha quedado por acá detrás para ya tener un trabajo pues más limpio. Y para terminar este vestido solo nos falta colocar un cierre. Ya les había comentado sobre este material que yo estaré utilizando. Voy a colocar la parte de más pinchitos. Estaré utilizando pegamento silicón caliente. La voy a colocar aquí por arribita. Y esta otra parte la colocaré por debajo. Listo, así va a quedar el cierre. Entonces vistamos a Alicia. Coloquemos el vestidito. Vamos a introducir un piecito, luego el otro y luego cada bracito. Listo, vamos a subir bien, tanto como pueda. Y por detrás, en el caso de este cierre, pues simplemente ponemos una pieza sobre la otra y listo. Recuerde siempre que usted puede colocar botón, broche, lo que usted desee, incluso puede coserlo y fijarlo a su muñequita. Así nos va quedando Alicia del País de las Maravillas. Y ya solo nos va faltando su delantal, así que comencémoslo. Para su delantal estaremos utilizando hilo color blanco e iniciaremos la vuelta 1 con 9 cadenas. Ya que tengamos listas 9 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda y vamos a realizar 8 puntos bajos tomando la hebrita trasera. 1, 2, tomando esta hebrita trasera tradicional, ahí estaremos trabajando un punto bajo, en el siguiente, o sea en la siguiente hebrita trasera, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y habremos terminado la vuelta con 8 puntos. Para la vuelta 2 y hasta la vuelta 5 estaremos realizando 8 puntos bajos, pero antes vamos a girar el tejido y comenzaremos justo en el primer huequito. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta terminar la vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta las 5. Terminada la vuelta número 5, vamos a realizar la vuelta número 6, donde estaremos haciendo todas las tiras que harán de este delantal un delantal removible. Entonces comenzaremos con 41 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo cadenas hasta tener un total de 41. Una vez listas las 41 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda a realizar 40 puntos bajos. 1, 2 y yo estaré tomando esta hebrita de atrás que se forma por detrás de cada cadena. Entonces comencemos un punto bajo en la siguiente hebrita por detrás de la cadena, el segundo punto bajo, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 40 y terminar todas las cadenas.
Ya he terminado los 40 puntos bajos tomando la hebrita trasera y ahora vamos a realizar 4 puntos deslizados. Estos puntos deslizados los comenzaremos justo esta es una vuelta, como en la vuelta 4 de las primeras que hicimos, aproximadamente ahí haremos el primer punto deslizado. Necesitamos 4, o sea, lo que hay es que subir. 2, 3 y 4. Si le quedan menos puntos deslizados o más, no se preocupe, esto es tan solo para que quede un bonito acabado y para subir. Ahora vamos a realizar otra tira más, pero esta la haremos de 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 25. Una vez listas las 25 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda y vamos a realizar 24 puntos bajos tomando la hebra trasera. 1, 2, aquí tomando la hebrita de atrás. El primer punto bajo de los 24 que vamos a realizar. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 24 y terminar todas estas cadenas. Terminados los 24 puntos bajos tomando la hebrita trasera, vamos a hacer 8 puntos deslizados, pero el primerito vea dónde lo haremos. Voy a tomar este punto deslizado de los 4 que realizamos aquí y lo voy a introducir también en la misma base. Ahí voy a hacer el primer punto deslizado de los 8 que necesitamos. 1, luego en la base del siguiente punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así nos habrá quedado. Ahora volvemos a hacer otro tirante como este. Vamos a subir con 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 25. Listas las 25 cadenas, vamos a comenzar en la segunda a realizar 24 puntos bajos. 1, 2, tomando la hebra trasera, la hebrita de atrás de la cadena. Un punto bajo, 2, 3, 4 y continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 24 y terminar toda esta cadena. Terminados los 24 puntos bajos tomando la hebra trasera, vamos a realizar 4 puntos deslizados para bajar y el primero lo comenzaré justo aquí encima de este último punto deslizado de los 8 que hicimos acá. Justo ahí el primer punto deslizado de los 4. 1, 2, seguimos bajando. 3 y 4. Recuerde que si necesita más o menos está bien, es solo un acabado. Hagamos una última tira igual a esta de acá. Subiremos con 41 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 41. Una vez terminadas las 41 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda y vamos a realizar 40 puntos bajos. 1, 2, aquí en la segunda tomando la hebrita de atrás, el primer punto bajo. 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 40 y terminar todas las cadenas. Terminados los 40 puntos bajos tomando la hebrita trasera, vamos a hacer un punto deslizado justo en el primer punto bajo que realizamos en la vuelta número 5. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y de este modo habremos acabado la vuelta número 6 con todas estas tiras. Vamos a comenzar la vuelta número 7 subiendo con 2 cadenas, 1 y 2. Y justo en esta misma base comenzaremos con un aumento de medio punto alto, o sea, justo ahí en la misma base, un aumento de medio punto alto. Le siguen 6 medios puntos altos, 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Y en el último punto que nos queda de esta vuelta 5 haremos otro aumento de medio punto alto. Y habremos acabado esta vuelta 7 con un total de 10 puntos. Para la vuelta 8 subiremos con 2 cadenas, 1, 2, giramos el tejido y vamos a realizar un aumento de medio punto alto justo aquí en el primer huequito que se nos forma. Un aumento de medio punto alto. Seguido 8 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento de medio punto alto. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 12 puntos. Y así continuaremos las vueltas siguientes, siempre subiendo con 2 cadenas, girando el tejido, un aumento a cada extremo y los puntos que tengamos acá en el centro. O sea, la siguiente vuelta será 2 cadenas, girar, un aumento de medio punto alto, luego 10 medios puntos altos, otro aumento y terminarán la vuelta con 14 puntos. Así las vueltas siguientes, siempre aumentando a los extremos con un aumento de medio punto alto. Y así continuaremos repitiendo hasta la vuelta número 15, que la terminaremos con un total de 26 puntos. Y para que no se me quede ni con la más mínima duda, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar dichas vueltas que no mostraré acá en el vídeo. Ya he terminado la vuelta 25 con un total de 26 puntos y a modo de asegurar haremos una cadena, cortamos hebra tan solo dejando para ahora esconderla, pues ya cuando la leemos estará segura. Solo nos falta esconder esta hebra y también la del inicio. Y una vez listo el delantal, este ha sido el resultado, así que vamos a colocárselo a Alicia. Vean, así va a quedar. Esto ha de quedar aquí en su cinturita y ahora vamos a voltearla. Lo primero que voy a sujetar va a ser su cintura. Vamos a hacer un nudo simple, pero que vamos a estirar bien, sin miedo. Esta cinta no se va a romper, pero necesitamos que quede bien justico aquí para que quede bonito. Entonces ya sabe, ajustamos bien y vamos a hacer un lazo tradicional, súper sencillito. Luego estira para que agarre su formita y que les quede lo más centradito posible. Así me va a quedar a mí, vean, súper bonito. Y ahora sí, estas 2 cinticas que tenemos acá arriba, pues estas no necesitamos ajustarlas demasiado, tan solo que queden ahí bonitas en su cuellito. Listo, esto va a ser un nudito normal. Entonces así ya luego su cabello va a tapar ese nudito. Y así nos ha quedado este hermoso delantal. Ve el resultado. Si usted lo desea más largo, claro que sí, tan solo de más vueltas. Y también le quedará muy bonita. Y así hemos acabado a nuestra Alicia, sí, del País de las Maravillas. Espero y les haya gustado tanto el resultado como a mí. Yo la he disfrutado muchísimo. Si ha sido así, no olvide regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y si tiene alguna duda le responderé tan pronto como pueda. Además, de este modo apoya este maravilloso proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si desea continuar viendo tutoriales nuestros, no olvide suscribirse y activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao, chao!